Quería en esta noche dejarte 5 principios muy sencillos para que vos los tengas allí, que sepas por qué hay que estudiar la palabra de Dios, por qué es necesario que todo creyente estudie la palabra de Dios, se sumerja en la palabra de Dios todos los días. ¿Cuántos están sumergiendo en la palabra de Dios todos los días? Amén. Todos los días hay que meterse allí en la palabra de Dios, leerla, estudiarla, comprenderla, buscar sabiduría, buscar la revelación a través del Espíritu Santo, estar buscando entender qué dice la palabra también en los contextos, ¿no? Ir a los contextos de por qué fue escrito, cómo fue escrita, cuál era el propósito de cuando se escribió, cómo estaba allí el escritor, por qué la recibe, como bien hablamos de este tiempo de Jeremías, por qué Jeremías recibe esta palabra y por qué, cómo se movió Jeremías, qué pasaba en el pueblo de Israel. Para eso tengo que enamorarme de la palabra de Dios, amén. Tengo que enamorarme, tengo que leerla más que cualquier otra cosa, más que cualquier otro libro. Hay libros que nos ayudan a interpretar la palabra de Dios. Hay personas que han recibido revelación a través de la palabra y han escrito su inspiración a través de la palabra, ¿no? Bueno, y escribieron libros y son buenos y nos ayudan y está bien, pero lo mejor que nos puede pasar es meternos de lleno solo en la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios por completo, ahí solo, sí, buscar esa revelación que viene de parte del Espíritu Santo, meterse en los salmos. ¿Cuántos leen los salmos? Hoy leímos salmos un montón. Lorena empezó con los salmos, siguió Noelia con los salmos, el hermano vino aquí, Marcelo, leyó los salmos, o sea, con un montón con los salmos, ¿sí? Ahora vos podés continuar esto en la semana. Puedes continuar, leer los salmos, leer los proverbios. Hay tanta sabiduría allí. Así que no podemos, un creyente no puede dejar de leer la palabra de Dios todos los días. ¿Cuándo, mi hermano? Todos los días. No venga que no tiene tiempo, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la palabra de Dios, porque si no te alimentás, te desnutrís. ¿Sí? Te desnutrís espiritualmente. ¿Y saben quién devora a los desnutridos? El enemigo. Después no vengas a que me estoy con esto, me pasó tal cosa. Si vos estás fortalecido, bien alimentado en la palabra, en el espíritu, en la oración, el enemigo no puede tocarte. Amén. Bien, 5 cositas rápido. La primera, para estar preparados. Un creyente tiene que estar bien preparado. Dice así en 1 Pedro 3:15. Sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre, diga conmigo, estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estar preparados. Esto en lo que es teología, este versículo es uno de los principales de apologética. ¿Sí? ¿Qué es la apologética? La apologética es presentar defensa del Evangelio. ¿Vieron aquellos que tal vez sacan de contexto la palabra de Dios o tal vez no creen en la palabra de Dios? Dicen, no, eso es un cuento de hadas. O tal vez te dicen, no, eso fue escrito hace miles de años, no tiene ahora actualidad. Bueno, para eso obviamente hay que estar preparados. ¿Y cómo voy a estar preparado? Si a veces el enemigo se prepara mejor que nosotros y presenta batalla y presenta argumentos que nosotros, por no estar preparados, no podemos responder. Bueno, pastor, entonces mejor no me meto en esos líos. No, yo no me meto. Estás haciendo mal. Te tenés que meter.
Amén. Te tenés que meter, porque la defensa del Evangelio es necesaria. Es necesaria en todo ámbito, en todos lados. Aún es necesaria cuando viene alguien con una falsa enseñanza. Vos tenés que saber cómo defenderte. Entonces hay que estar santificado. Y miren cómo Pedro lo pone, ¿no? Estar siempre preparados para presentar defensa. Otra versión dice para presentar batalla. O sea, un soldado de Cristo tiene que estar preparado para presentar batalla, para presentar argumentos, para saber la palabra de Dios y argumentarla y defenderla. No es que la palabra o que Dios necesite defensa, pero sí el Evangelio, la razón necesita defensa. Y para eso está la iglesia. Y Pedro dice, estén preparados. ¿Cuántos están preparados? Amén. ¿Están preparados? Mañana hay un curso acá, gratis, gratuito, presencial. No es por internet, nada, es presencial. Y si vos querés aprender la palabra de Dios, tendréis que estar acá. Hacer el sacrificio, 9:30, 10:30. Pero uno dice, no, pastor, tengo que hacer la comida, tengo que hacer... Tranquilo, dejá, prepara temprano. Y si no, bueno, algo, una semana porque no comas bien físicamente no te va a hacer nada. A alguno le va a venir bien. ¿Sí? Pero vas a estar alimentándote en el espíritu. Va a salir bien nutrido el espíritu. Entonces hay que estar, ¿para qué? Para estar preparado, para recibir una nueva enseñanza. Recibo una nueva enseñanza, aprendo, y ahora lo que aprendí lo uso. Tengo para usarlo, tengo para presentar defensa. Eso sí, dice el Señor. Cuando uno está seguro de lo que está diciendo, dice que es con mansedumbre y respeto, reverencia, dice ahí. Esto no es un Boca River, como la sufrieron los de River de paso, perdón. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estaba la ladera llena, ¿vieron? Después se quejan de Milei, y estaba la ladera completamente llena. Bueno, muy bien. Pero ahí tenemos que estar presentando batalla, presente batalla, con reverencia, con mansedumbre, con respeto. Esto no es una charla de política, no es una charla de fútbol, ¿no? Donde uno puede ahí decirse algunas cosas y estar ahí con pasión. No, mansedumbre, respeto. Pero qué, a ver, explícame, ¿cómo es eso de que los muertos van a resucitar? ¿Cómo es? Te lo explico. ¿Cuántos pueden explicar esa respuesta? Amén, ahí tenemos uno. ¿Cuántos pueden explicar eso? Amén, ahí tenemos otro, gloria a Dios. Ahí tenemos otro, ¿sí? Ahí está. Yo te lo explico. Y se lo explicás con tranquilidad. No, pero eso no es así porque la reencarnación dice... Y vos le decís, con respeto y con mansedumbre, no, pero la palabra de Dios dice. Amén. La palabra de Dios dice. Gloria a Dios. Y miren lo que dice. Con reverencia ante todo el que demande razón. ¿Se dan cuenta? Porque algunos dicen, no voy a estudiar la palabra de Dios porque mata el espíritu. Yo no sé dónde salieron esas cosas, la verdad. No puedo entender de dónde salen esas cosas. Estudiar la palabra de Dios es una demanda a la razón. Dios nos dio una razón para ser usada. Y nosotros tenemos que estudiarla de esa manera. Obviamente que va a nutrirnos espiritualmente, todo lo contrario. Cuando vos estudiás la palabra de Dios, te nutre espiritualmente. No lo mata el espíritu, lo nutre. Amén. Ahora, por ahí lo que sí es no hacerlo de una manera solo intelectual. No solamente hacerlo intelectualmente, solamente por el saber, sino hacerlo por el ser. Porque cuando yo aprendo la palabra de Dios, transforma mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Transforma la vida. Gloria a Dios. 2, para estar aprobados. ¿Querés estar aprobado? Muy bien, 10, felicitado. ¿Querés tener un muy bien 10, felicitado? Dice en 2 de Timoteo,
capítulo 2, verso 14 y 16. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada da provecho, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y acá viene, un cristiano aprobado usa bien la palabra de verdad. Diga conmigo, usa bien de verdad. La usa bien. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que hay cristianos que la usan mal? ¿Sí? Puede ser que haya cristianos entonces que la usen mal. Pero acá dice que un cristiano usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Entonces un cristiano que sabe la palabra va a hablar con propiedad. Va a hablar con propiedad, no va a hablar vanas palabrerías. ¿Sí? No va a hablar cosas, tonterías, sino que va a hablar la palabra de verdad, la vas a saber ubicar, vas a saber hablar con denuedo la palabra y no va a estar discutiendo cosas vanas, no va a estar discutiendo cosas vanas, sino que va a aplicar lo que la palabra de Dios dice. Y eso dice que es de provecho, eso es de provecho para quienes lo escuchan, y están aprobados. Yo creo que muchos de nosotros delante del Señor no estamos como obreros aprobados. Déjame decirte eso, porque si no tenemos la palabra de Dios como nuestra principal guía de nuestra vida, como nuestra prioridad para aprender, para estudiar, para aplicarla en mi vida personal, no estamos aprobados. Y está hablando acá de Timoteo, está hablando de los obreros. Entonces no me quiero imaginar un obrero, alguien que está sirviendo a Dios, que está anhelando incluso hasta ministerios, pero sin leer la palabra, sin estudiar la palabra. ¿Qué clase de ministerio va a ser ese? ¿Qué clase de servicio puede ser el de alguien que no estudia la palabra? Amén. Vos podés ser un obrero material, de cosas materiales, ¿no? No estoy hablando ni siquiera de un obrero que edifica a otro, que edifica el alma del otro, sino hablamos de esos obreros de cosas materiales. Por ejemplo, acomodar las sillas. Ahora, hasta acomodar las sillas, el obrero que sabe la palabra de Dios es distinto. Ya lo hace de una manera diferente, porque sabe la palabra de Dios. Y yo he tenido charlas profundas con ujieres, profundas. Yo no me puedo olvidar, me ministró en mis comienzos de creyente, me ministró y hasta el día de hoy le agradezco, un ujier de la iglesia, el que estaba encargado de acomodar las sillas. Un día yo lo ayudaba a acomodar las sillas y en esa charla que tuvimos de acomodar sillas se produjo un encuentro con la palabra de Dios, que nos sentamos en un momento en el medio del salón y solamente el Señor nos habló a través de su palabra. Y Él, a una situación que yo estaba pasando, me ministró de una manera tremenda. Y ahí comprendí que Carlitos, llamaba Carlitos, que Carlitos no solamente acomodaba sillas, sino que Carlitos era un obrero aprobado delante del Señor. Estaba preparado para poder ministrar la palabra de Dios. 3. Para no crear falsas enseñanzas. Dice así 2 de Pedro 2:1. Para no caer en falsas enseñanzas.
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Le está hablando que hay personas que van a meter falsas enseñanzas dentro del cristianismo, ¿sí? Ahí dentro de la misma iglesia. Entonces dice que llegarán por esas falsas enseñanzas a negar al Señor que los rescató. ¿Se dan cuenta? Está hablando a creyentes, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces quiere decir que aquel que entiende, que conoce, que sabe la palabra, no caerá en falsas enseñanzas. ¿Cuántas falsas enseñanzas hay? ¿Cuántas? Muchísimas. Y más en estos tiempos. Vos que sos un lector absoluto, no de la palabra de Dios, sino de YouTube. Te alimentás de YouTube. Hay muchos creyentes que se alimentan de videitos de YouTube todo el tiempo. Y escuchan a uno, y escuchan a otro, y escuchan a uno, y escuchan a otro, videitos de YouTube, videitos de YouTube. Una vez un creyente me planteó una cosa y yo le dije, no está, veámoslo en la palabra, pero no es así como lo estás planteando. Sí que es así, estaba completamente seguro de lo que me estaba planteando. Y entonces le dije, ¿y vos cómo llegaste a esa conclusión? Y me dijo, porque vi un video de YouTube. Ahí está. Bueno, a ver, ¿me pasás el video, por favor? Lo primero que hice cuando me pasó el video es ver de dónde salía esa doctrina, lo que me estaba planteando. Entonces miro de dónde salía esa doctrina y ni siquiera era doctrina evangélica. ¿Sí? Era doctrina de otras religiones. Nada que ver, no era doctrina protestante, evangélica, era de otro lado. Entonces le digo, mirá, fíjate acá en este botoncito, te dice de dónde proviene el video. ¿Sí? Y fíjate, este video es de tal religión, no tiene nada que ver con nuestra doctrina. O sea que vos estás planteándome algo que practican otras religiones, otras creencias. No me di cuenta. ¿Sí? Entonces, hoy en este tiempo, donde hay tanto en YouTube, uno puede encontrar tantas predicaciones de esto y lo otro, no te quedes con la predicación bonita. No te quedes con el mensaje lindo, con el mensaje emocional, o con un mensaje sin saber de dónde salió ese mensaje, quién es la persona que está dando ese mensaje. Entonces lo mejor que hay antes de ir a YouTube es ir a la palabra de Dios, ¿sí? Interpretarla, preguntar, decir, bueno, a ver, pastor, usted que es nuestro guía, el que alimenta a la iglesia, bueno, a ver qué opina de esto, pero no decir, esto ve que no es así, porque tenemos que verlo. Yo le dije, bueno, vamos a verlo, capaz que yo estoy equivocado, vamos a verlo, cómo lo interpretaste, dónde lo sacaste. Entonces es bueno también que podamos ver esas cosas, ¿no? Y filtrar, sobre todas las cosas, filtrar lo que anda en las redes. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente, ¿cómo dice el Espíritu? Que en los postreros tiempos apostatarán de la fe. Escuche bien, escuchando cualquier video de YouTube. Sí, lo dice acá, Lo dice acá, porque dice, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esa persona que me había planteado eso estaba en una doctrina de demonios, porque estaba fuera de la doctrina que nosotros enseñamos de la palabra de Dios. Y estaba errándose, se estaba yendo. Gracias a Dios que pudimos volverlo a conducir.
Pero qué increíble, qué fácil, qué sutil que es el enemigo. Qué sutil que son los demonios también. Porque con esto de la tecnología y con esto de ver videos por YouTube, uno se emociona y dice, esto es posta, esto es la verdad, esto es lo que me hacía falta. Y sabes que así como Dios sabe antes que le pidas lo que te hace falta, el enemigo también. Sabes que el diablo también sabe lo que te hace falta. Entonces, cuidado, tengamos cuidado, filtremos las cosas que vemos en las redes. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos dice que esto abundará. Abundarán los falsos maestros, abundarán los falsos profetas. Otra de las cosas es, con respecto a la enseñanza, es que cuando uno está leyendo la palabra de Dios y sacando una doctrina, como recién te hablaba, la doctrina es el dogma, es lo que yo voy a hacer, lo que voy a practicar. De lo que yo crea, lo voy a hacer dogma, lo voy a practicar, lo voy a hacer doctrina. ¿Sí? Y el problema está que cuando yo saco de contexto un versículo, lo tomo solamente ese versículo para hacer el dogma, estoy en un error. Y me transformo, escucha bien, me transformo en un falso maestro. Me transformo en un falso profeta. Porque estoy sacando de su doctrina original, de lo que fue escrito eso. Por eso siempre un versículo hay que acompañarlo con todo el contexto. ¿Sí? A veces hablamos del diezmo, ¿no? Y uno dice, bueno, el diezmo, ¿dónde está caratulado el diezmo? ¿En un versículo? ¿En Malaquías? No. Cuando nosotros hablamos del diezmo, lo hablamos desde toda la palabra de Dios. Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, cuando yo voy a aplicar una doctrina, una forma de enseñanza para poder hacer, tengo que aplicarla desde toda. Porque si no van a decir, no, pero eso es solo el Antiguo Testamento, entonces yo no lo hago. Bueno, para que te lo explico, no solamente la ley, sino que te lo explico desde antes de la ley. Y también te lo explico ahora, después de la ley. ¿Sí? Te lo explico desde antes, desde el durante de la ley y del después de la ley. Entonces aplicamos todo el contexto. Y así todo. La salvación, la doctrina de salvación. Va a venir muchos que van a decir esto sí, esto no, se pierde o no se pierde. Y uno tiene que estar seguro de lo que cree y de lo que lee. Amén. Bien, entonces hay que estudiar la palabra de Dios para no caer en falsas enseñanzas. Siguiente, cuarto, para conocer a Jesús. De esto hablamos la semana pasada, del Logos. Ahí en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estudiar las Escrituras para conocer al Logos, porque las Escrituras es el Logos. Jesús es la palabra, y la palabra es Jesús. Entonces debo estudiar el Logos para conocerlo más a Jesús. El Antiguo Testamento me va a revelar quién era Cristo. ¿Quién era Cristo? Me lo va a revelar. ¿En qué? Y en Cristofanías, antes de ser el Cristo encarnado. Antes de ser el Cristo encarnado, todo el Antiguo Testamento habló de Él. Todo el Antiguo Testamento. Y nos muestra ahí a Cristo en Cristofanías, en presentándose a los hombres como el ángel de Jehová, presentándose a los hombres como la nube de fuego, como la zarza ardiendo, como el que estaba dentro del horno de fuego, como el que cerró la boca de los leones. Todo, ni hablar de Isaías, de Jeremías, todos esos profetas, todos hablando de Cristo. Entonces, ¿cómo no voy a querer al Antiguo Testamento? Algunos que me dicen, no, el Antiguo Testamento no, pastor, hay que leer el Nuevo. Entonces no estás entendiendo al Cristo
cómo preparó la sombra del Antiguo Testamento para estar hoy aquí nosotros, 2000 años después. Hubo toda una preparación que nos enseña el propósito y nos habla de Cristo. Entonces, ¿cómo no voy a leer allí dónde está Cristo? Cuando leo a David, ¿dónde está Cristo cuando leo a David? David no solamente habló de Cristo, sino solamente también habló del Espíritu. Habló del Espíritu Santo. No te apartes de mí, Espíritu Santo. ¿Quién cree que llevó esa piedra al medio de la cabeza del gigante Goliat? ¿La puntería de David? ¿La puntería de David? ¿Ustedes creen que fue eso? Fue Cristo. Fue el Señor el que impulsó y direccionó esa piedra hasta la cabeza del gigante. Ahora, ¿quién creen que animó a David para salir a enfrentar a ese gigante? ¿Quién le puso ese ánimo en su corazón, en su ímpetu, para salir a enfrentar a ese gigante cuando ninguno quería hacerlo? ¿Qué fue lo que declaró David? Vos venís con espada, venís con escudos, venís con armadura, pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Ahí estaba, ¿quién era el Señor de los ejércitos? Cristofanía, Cristo. ¿Quién era el que se paró ahí y de repente Josué en una batalla tremenda que ya estaba agotadísimo y todo estaba tremendo, pero iban a enfrentar una batalla que no sabían si iban a ganar, y ahí estaba Josué y de repente ve a un hombre parado con una espada? ¿Quién era? Cristo. ¿Y qué le dijo? ¿Sos vos? ¿Vos de qué lado estás? ¿Estás de nuestro lado o estás de ellos? Y el Señor le dijo, yo soy aquí el Jehová de los ejércitos, el ángel que va a ganar esta batalla, tranquilo, está ganada. Ahí lo vemos. Y así todo. ¿Quién peleó con Jacob? Vemos al Señor en todo el Antiguo Testamento. Pero tengo que leerlo y lo conozco. Así lo puedo conocer. Porque cuando yo leo esto, digo, wow, este es mi Dios. Este es mi Dios. El que está conmigo ahora en la batalla. El que no me abandona. El que es vencedor. Este es mi Dios. El que me acompaña. El que hace que me den fuerzas no sé de dónde, pero las saco para enfrentar una situación. Este es mi Dios. Tanto en el Antiguo Testamento, ¿quién creen que resucitaba a los muertos? Hacían milagros, se abrían los mares, se caían las murallas. ¿Quién lo hacía? ¿Quién lo hacía? Cristo. El poder del Espíritu Santo, el poder de Cristo, obrando y mostrándonos que hoy nosotros estamos parados aquí gracias a su gloria, a su poder. ¿Cuántos dicen amén? Hay que conocerlo, conocer mucho más a Jesús. Y 5, para que te conviertas en un maestro y en una maestra. ¿Sí? Cada creyente, dijo San Agustín, un teólogo. No, pero eso es para los que tienen don de enseñanza. No. Todos podemos enseñar la palabra de Dios, como todos también podemos predicarla. A veces cometemos el error de eso, de decir, no, pero para predicar la palabra están solo los que tienen don de evangelismo, llamado a las almas. No, todos tenemos que predicar la palabra, porque es un mandato. Ir y predicar, todos. Después el que tiene el don lo hará obviamente con las herramientas y nos enseñarán y nos instruirán y nos animarán y nos llevarán. Pero todos tenemos el deber de predicar el Evangelio. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Conociéndolo, sabiéndolo. Todos tenemos el deber de enseñar. No, pero eso solo los maestros, solo el pastor. No. Todos tenemos el deber de enseñar la palabra de Dios.
Convertite en una maestra de la palabra. Convertite en un maestro de la palabra. ¿Cuántos quieren convertirse en un maestro de la palabra? Para hacerlo, tenés que estudiarla. Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Sí? Uno recibe, eso es discipulado. Voy a recibir enseñanza. Pero ahora, para hacer las cosas bien, voy a aplicar esa enseñanza. Y para aplicarla, la voy a aplicar no solamente de boca, sino también de ejemplo. Y eso va a honrar a quien me enseñó. Lucas 1:4. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ahí Lucas estaba por escribir su evangelio y ya había algunos evangelios dando vuelta y los discípulos, los apóstoles, eran los que estaban discipulando, enseñando la palabra de Dios, haciendo más discípulos. Y ahí entonces, ahí Lucas dice, bueno, hace falta un evangelio más. Porque veo que, bueno, el de Marcos, que fue el primero que se escribió, está bueno, pero es cortito, le falta algunas cosas para mí. Mateo está bueno, está bastante completo, puso genealogía, pero yo lo haría de otra manera, yo le pondría también eso. Y ahí entonces, mientras Mateo iba escribiendo, contemporáneamente, Lucas empieza a escribir también y se nutrieron entre ellos. Increíble, ¿no? Cómo se iban nutriendo. Por eso cuando vemos esos evangelios, Lucas, Marcos y Mateo son evangelios sinópticos, evangelios que se nutrieron entre ellos. Ahora, Lucas está diciendo, yo les voy a enseñar para que conozcan bien la verdad. Voy a escribir para que conozcan bien la verdad. Las cosas en las cuales, escucha bien, en las cuales he sido instruido. Porque él también fue instruido. Entonces, al ser instruido, él también estaba diciendo en las cuales ha sido instruido. Todos hemos sido instruidos por los apóstoles. ¿Sí? Así que bueno, en esas cosas yo las voy a poner en orden. Y hizo un tremendo evangelio como el evangelio de Lucas. Y no nos dejó solamente con eso, sino que encima él estaba viviendo, ahí sí, el poder del Espíritu Santo con los apóstoles por todos lados y nos dejó el compendio más completo. Cumplió el propósito. El Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. ¿Cuántos lo leyeron así? Te animo a que lo leas así. Esta semana puedes empezar a leerlo así. Lucas y Hechos. Léelo completito y ahí vas a entender la obra literaria impresionante que nos dejó Lucas. Así que mi hermano, tenés tarea. ¿Cuál es la tarea? Leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. Es una tarea impresionante todos los días. Pastor, no puedo, tengo muchos trabajos. Tomate un tiempito. Lee, empezá a leerla. 5 minutos. 5. Hacé 5 de lectura, 5 de oración. ¿Sí? Son 10 minutos que te llevan. ¿Cuánto más necesitas? Mirá, 5. Ahora hacete mañana, pasado, un poquito más. 10 y 5. 10 y 10. Y vas a ver cómo vas a empezar a cambiar, a transformar tu vida, tu mente comienza a transformarse completamente. Se van esos pensamientos de derrota, porque la palabra de Dios es una palabra de victoria. Amén. Es una palabra de victoria, es una palabra que nos anima, nos transforma también, obviamente, nos hace mejores personas. Nos va transformando, nos va nutriendo y va sacando lo mejor de nosotros. Porque se va yendo lo peor de nosotros. Amén. Entonces miren qué importante, cuánta importancia. Para concluir, te dejo simplemente un pensamiento. Muchos libros del mundo
informan y forman, ¿sí? Porque muchos libros del mundo informan, te dan información. ¿Cuántos están estudiando? ¿Sí? Los que están estudiando sobre todo en la facultad, ¿no? Tienen mucha información, recaudan mucha información que les dan. Ahora, otros también forman. Hay libros que no solamente te dan una información, no son solamente como un periódico, como un diario, sino que también te dan una formación, sobre todo los libros que uno estudia en una facultad o en la secundaria, ¿no? Te van formando también. Ahora, solo la palabra de Dios es el único libro del mundo que además de darte información y de formarte, te transforma. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor y a su palabra. Dale un aplauso digno, mi hermano. Dale fuerte. Fuerte ese aplauso al Señor y su palabra. Gracias. Te invito a que te pongas de pie. Señor, tenemos un compromiso. Como iglesia, tenemos un compromiso. Este año hemos recibido, Señor, nos has animado a buscar más de tu palabra. Y nutrirnos más de tu palabra nos va a dar y a nutrir más aún espiritualmente. Señor, al meternos ahí en tu palabra, te conocemos a ti, nos encontramos cara a cara contigo. A la mañana, a la tarde, a la noche, en ese altar que pueda preparar, un altar que prepare solo vos, tu palabra, que es tu voz hablando a mi corazón, tu Espíritu Santo rodeando, allí creando una atmósfera espiritual, un lugar de encuentro. Y vos, Señor, nos nutrís, nos hablás a través de tu palabra, nos sanás, nos exhortás. Señor, nos instruís, nos das también palabra para poder darle a otro, para impartir. Señor, queremos palabra también para poder impartir a los demás. Hay muchas personas que están esperando esa palabra que vas a impartir con autoridad. Y dice que por el oír de la palabra de Dios viene la fe, viene el creer. Señor, hacenos el pueblo de la palabra. Ese pueblo, Señor, que tu palabra está sobre todas las cosas. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Espíritu Santo. Toma ahora, hace una oración ahí en privado con el Señor. Y comprometete con Él. Comprometete con su palabra. Decirle, Señor, hace mucho que no leo tu palabra. Es verdad. Siento la desnutrición. Estoy desnutrida. Estoy desnutrido espiritualmente. Pero hoy, Señor, me comprometo. Este año me comprometo a leer más tu palabra. Y si sos un lector de la palabra de Dios, dale gracias a Dios por esos momentos, esos encuentros. Pero pedirle a Dios que hay aún más. El Señor quiere aún revelarte más. Aún palabra profética quiere darte el Señor. A través de su palabra quiere darte palabra profética. Palabra para tu vida y aún para impartir a los demás. Se viene un tiempo distinto. Se viene un tiempo nuevo. Se viene un tiempo de impartición de tu palabra, Señor. De modo profético, de decir, esta palabra es para tu vida. Muchos de aquí van a tener palabra justa, precisa, y van a impartir a otros, a los que conocen al Señor y a los que no conocen al Señor. Van a ir con palabra justa, con palabra precisa. Y eso es la forma verdadera de levantar una profecía para otra persona.
yendo con la palabra de Dios. Muchos van a impartir, van a empezar a decir, dice Dios en su palabra para tu vida. Así dice el Señor. Y van a impartir la palabra de Dios. Pero para eso hay que meterse más, hay que meterse más en la palabra. Hay que enamorarse más de la palabra de Dios. Al enamorarse de la palabra de Dios, vas a estar enamorándote más de Cristo, más de Jesús, porque toda la Escritura habla de Él. Toda la Escritura, Él es el Logos, Él es la palabra. Por eso es una palabra viva, es una palabra que transforma, es una palabra que penetra hasta lo profundo, lo más profundo de nuestro ser. ¿Por qué algunos andan errantes, sin saber qué hacer, o tomando decisiones errantes? Por no profundizar o no obedecer la palabra de Dios. Hoy, Señor, nos comprometemos con tu palabra. Con tu palabra, Señor. Que no solamente informa, que no solamente forma, sino que también transforma mi vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. Bendito Dios.